Hola a todos, vamos a continuar trabajando con la ecuación de Bessel. Durante la clase de hoy vamos a encontrar justo soluciones a la ecuación de Bessel por el método de series de potencias. Entonces, recordamos la última ecuación a la que llegamos la clase pasada, que es justo la ecuación de Bessel, y esta la habíamos escrito como x cuadrada f de x más x f, esta era doble prima, aquí f' de x más, y tenemos x cuadrada menos nu cuadrada, todo esto por f de x y igual a 0. A esta la vamos a llamar 1. Ok, entonces recordamos más o menos que habíamos impuesto algunas condiciones para estas constantes nu y a x, que contiene toda la información de las otras dos constantes de separación que habíamos obtenido. Entonces, ¿cuáles eran estas condiciones? Habíamos comentado, bueno, en general estas pueden ser complejas, pero si para la mayoría de los problemas que involucran la función de Bessel en física y sus soluciones, vamos a requerir que estas sean evaluadas real y no negativas. Entonces vamos a imponer esa condición y ahorita vamos a ver por qué. Ok, entonces podemos considerar a x y a nu como números complejos arbitrarios, pero para nuestras necesidades y la mayoría de las aplicaciones en física vamos a considerar que estos son reales, valor real, y no negativos. Ahora, para observar esto y la utilidad de esto, vamos a colocar en 1 reemplazamos nu por menos nu, reemplazamos nu por menos nu y por tanto, bueno, es una consecuencia, pero vamos a considerar que la parte real de nu es mayor que 0 y en particular nu es mayor o igual que 0 cuando nu es real. Muy bien. Ahora, si observamos con cuidado 1, como que la manera más general de verla siempre va a ser como una función de variable compleja. Es bastante cómodo, yo siempre se los he mencionado, que es un paso muy bonito entre el análisis real y el análisis funcional. Y esta ecuación en particular describe una función analítica y por tanto holomorfa. Recuerden que estas son definiciones equivalentes. Entonces podemos considerar que esta debe de tener un punto singular, y el punto singular en esta ecuación ocurre cuando x es igual a 0. Entonces vamos a escribir eso. Ok, entonces x igual a 0, punto singular, y por tanto buscamos encontrar soluciones de la forma f de x igual a la suma, vamos a empezar en 0, de a j x j más b. Bueno, voy a hablar un poquito de esta elección de f. Entonces, solamente por mencionar que el exponente de b y los coeficientes de AJ quedan por determinar. Entonces vamos a concluir con eso y les voy a platicar un poquito del por qué mi elección de esa función, de esa suma. Bien, entonces este coeficiente b y los coeficientes de a su índice j quedan por determinar. Entonces vamos a hablar de esta solución de acá. Lo que tenemos a grandes rasgos, o sea, si hacemos como un zoom hacia arriba de los espacios donde estamos trabajando,
estos en general son espacios normados, y en un espacio normado, sobre un espacio normado, podemos definir conjuntos y sucesiones ortonormales. Entonces, esa es la información que está ya dentro de f de x. Entonces, podemos definir un conjunto ortogonal de un espacio con producto interno. Entonces, consideramos que este espacio normado además tiene estructura de espacio vectorial. Entonces, si yo un espacio donde yo puedo definir distancias lo doto de la propiedad de un espacio, de las propiedades de un espacio vectorial o de un campo vectorial, voy a decir que ese espacio de allí es un espacio con producto interno. Entonces, podemos tomarnos un subconjunto de este subespacio, de este espacio, y este conjunto va a estar formado por ciertos elementos, los cuales van a ser ortogonales, y además por estar en este espacio van a ser normados. Entonces tenemos ahí un conjunto que llamamos ortonormal y ortogonal. Ahora, si a este conjunto ortogonal u ortonormal lo consideramos numerable, podemos construir una sucesión ortogonal u ortonormal sucesivamente. Entonces vamos a hacer ese pequeño paréntesis del por qué estoy eligiendo esto, y esa es la puerta por la que puedo encontrar soluciones de la ecuación 1 en términos de series, porque estoy considerando subconjuntos ortonormales u ortogonales que puedan ser numerables y por tanto pueda verlos como una suma grandota. O sea, vamos a poder construir a partir de allí una sucesión ortonormal u ortogonal. Entonces, vamos a escribir lo anterior. Entonces, de manera muy formal, un conjunto ortogonal o un conjunto ortonormal de un espacio con producto interno, que es, recordamos que esta estructura donde yo puedo tener, este espacio donde yo puedo tener la estructura de un espacio vectorial, y si considero un subconjunto de este espacio cuyos elementos son ortogonales a pares, y lo mismo, si yo considero el caso ortonormal, sus elementos deben de tener norma 1. Entonces, si yo tomo cualesquiera dos elementos x y y de este espacio con producto interno, con la notación usual, para el producto interno usamos unos corchetes. Entonces, y esta comita lo que me va a decir es como justo la información del producto interno. En algunos libros lo manejan como un punto. Esa es la notación, cuando estamos trabajando en particular en este espacio. ¿Okay? Entonces, podemos considerar 0 si x es diferente de y, y 1 si x es igual a y. Ok. Y a su vez, si tenemos, vamos a escribir. Muy bien, entonces, si un conjunto ortogonal u ortogonal es numerable, es posible construir una sucesión ortogonal u ortonormal respectivamente. Entonces, esta sucesión la podemos denotar x. Ya lo volví a perder. ¿Dónde está? Aquí está. X subíndice n usualmente va entre llaves para n por ser numerable en los naturales. Ok. Y bueno, en general para un conjunto de índices en esta suma, a escribir esto. Ok, entonces consideramos que es ortonormal si voy a cambiar color. Ok, si tomamos a la sucesión esta x de acá, tal que para un conjunto de índices
igual usando la notación de producto interno, xésima, y vamos a también dejarla en x por los índices. J igual a 0 y 1 si y es diferente de J, y 1 si y es igual a J. Ok, en general los conjuntos ortonormales son muy prácticos para trabajar. Y justo las razones son que podemos utilizarlo como una solución para este tipo de ecuaciones. Antes de que se me vaya, este resultado de acá es bien importante. Esta es la llamada delta de Kronecker. Entonces, esta es la delta de Kronecker. Para espacios ortonormales. Muy bien. Ahora, esta ventaja de usar sucesiones ortonormales es que, dada una sucesión ortonormal, y como justo tiene la definición de espacio vectorial, puedo ver a X como elemento de la base que genera el espacio vectorial como tal. Y esta base no es otra cosa más que en efecto una sucesión ortonormal. Y es por eso que puedo obtener una sucesión con esta forma de acá de f de x. De hecho debería numerar esa ecuación, pero bueno. Creo que no me va a servir mucho si la numero, ¿no? Pero bueno. Entonces, es posible tener aquí toda la información, por tanto, del espacio en donde estamos trabajando, si lo escribimos de esta forma. Y ahí es donde viene ahora sí que el nombre de estos coeficientes que quedaban por determinar. Vamos a apuntar todo lo anterior y se los presento. Ok, entonces, ventajas de una sucesión ortonormal. Ok, entonces podemos ver que para todo x que pertenece en el generado o en el span, vamos a nombrar a los elementos de la base como E, y aquí N, ¿sí? Okay. Con estos E, N, igualmente una sucesión ortonormal. Entonces, esta x la voy a poder ver entonces como una suma en n. Vamos a empezar en k igual a, aquí empecé en 1, sí, vamos a empezar en 1, es solamente para conectar con el problema anterior. Y esto sería una constante alfa, que sería mi equivalente a mi a que escribí en la solución propuesta en sumas para Bessel, y aquí el késimo elemento de la base. Entonces, esta no es otra cosa más que la definición del producto interno de el iésimo término de la suma del elemento x con el jésimo término de la base generadora del espacio. Y esta es la suma de alfa k ek. Esto sigue siendo un producto interno. Y por las propiedades del producto interno, que las veremos algún día, si no las van a ver en cuántica. Tenemos aquí alfa k que sale del producto interno y me queda solamente
vamos a llamarle a su subíndice J. Y estos de acá los voy a poder expresar como una combinación lineal. Entonces, esta combinación lineal es simplemente x igual a toda la suma en K del producto interno de x con el késimo término de la base por y estos de acá se los presento, son los coeficientes de Fourier. Con respecto a la sucesión EK. Entonces, en resumen, ¿por qué buscamos estas sucesiones ortogonales? Y de hecho el problema es encontrar estas sucesiones. Y esto es posible dado que podemos construir esta sucesión ortogonal a partir de un conjunto que sea linealmente independiente. Recordemos que ya estamos pensando que todos son espacios de vectores, felices vectores. Entonces, existe un proceso que se ve, del que se habla un poco en álgebra lineal 2, que es el proceso de construcción de estas sucesiones, que es llamado el proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt. Y de hecho este proceso nos puede ir como construyendo todo el espacio. Por ahí hay unas reglitas ahí que nos dicen que un espacio con producto interno, como puede ser, no sé, un espacio de Hilbert, que es un gran ejemplo de un espacio euclidiano, donde siempre hemos estado trabajando. Entonces, si yo me voy moviendo como en intervalos pequeños de este espacio, puedo irme encontrando ciertas funciones que habitan en este espacio y de hecho las podemos construir a través de puras sucesiones ortonormales. De hecho, de eso se trata este proceso. Entonces, no sé, si quisiéramos encontrar algún polinomio famoso, por ejemplo, no sé, los polinomios de Legendre, los polinomios de Hermite, los polinomios de Jacobi, bla bla bla, que son no otra cosa más que funciones que van como conformando el espacio en ciertos intervalos, el espacio en cuestión. Considerando que este es un espacio con producto interno, puedo utilizar el proceso de ortogonalización para ir encontrando sucesiones que van formando este espacio. Entonces es de gran utilidad y esa es la idea esencial de lo que estamos haciendo aquí con el método de series. Entonces tengan mucho en cuenta que esa es la idea detrás de esta construcción y por eso me estoy tomando como bien arbitrariamente estas funciones, que son otra cosa más que sucesiones ortonormales, ¿vale? Entonces, dado que puedo hacer esto, o sea que puedo agarrar trozos de un espacio ortonormal como sucesiones ortonormales, pues voy a considerarlo entonces esto como una función y esta función la voy a sustituir en 1. Entonces, puedo sustituir este primer término que tengo aquí abajo en 1 en la parte de f, pero ¿qué me estaría faltando? Pues la primera y la segunda derivada. Entonces lo instantáneo es ahora regresar, o sea, ya nada fuera de la motivación de la solución en series. Vamos a regresar al problema inicial, que es de la ecuación de Bessel. Vamos a regresar al color negro. Muy bien. Ok, entonces vamos a derivar esta de acá. Sí, mejor si la nombro. Debí haberla nombrado desde un inicio. Okay, vamos a nombrar esta como 2. Ok, entonces vamos a derivar 2 para poder sustituirla libremente en 1. Entonces
derivando 2 y sustituyendo en 1. Entonces tendríamos que la segunda derivada, no, la primera derivada de 2 la podemos ver como, vamos a sacar a j porque es una constante. Derivando x voy a tener j más b. Voy a reescribirla aquí para que se vea el contexto. Entonces voy a reescribir esta. Esta es la suma infinita, comienza en 0, de a j x j más b. Y aquí también se va la suma. Si se me va la suma en algún punto, recuerden que siempre estuvo ahí. De hecho, si se dan cuenta, aquí estoy asumiendo muchas cosas con la suma. Entonces, si se me fue ahí alguna sumilla, recuerden que siempre estuvo ahí. Ok, aquí j más b, como lo derivamos, le restamos 1. Nice. Ahora vamos a hacer la segunda derivada. Igual la suma. Podemos sacar a esa a de la suma, pero bueno, vamos a dejarla ahí por flojerita. Ok. Y aquí voy a bajar j más b. Luego de que derivo, aquí no se alcanza a ver, pero se ve más feo. Más b. Y aquí menos 1. Y aquí tendría j más b menos 1. Cuando vuelvo a derivar, y aquí voy a tener xj más b menos 2. Bien, entonces, y ahora sí, sustituyo en 1. Esta doble prima se ve feyona. Ok. Entonces sustituyo en 1 y me quedaría x cuadrada f biprima. Voy a volver a escribir nada más para que no se me vaya el avión, pero es redundante, estoy reescribiendo 1. x2 menos 1 f de x igual a 0, digo, para que sepas de dónde voy a partir. Bien, entonces voy a tomar x2, voy a sacar la suma. Recuerden que en todas va a haber una suma ahí que empieza en 0. No, siempre se me olvida. Ahora sí. Voy a tener a subíndice j, j más b, j más b menos 1, xj más b menos 2, más x a subíndice j, j más b, xj más b menos 1. Y luego voy a sumar la contribución de x cuadrada menos nu cuadrada y sustituyo a jx j más b. Recuerden que ya me quité todas las sumas ahí, están acá super factorizadas, felices. Tengo que cerrar unas llaves. Muy bien. Ok, y esto ya es un igual. Y ahora voy a volver a escribir la suma. De hecho, esta x no la debí sacar. Disculpen, me la voy a regresar. Sí, porque si no me voy a confundir. Ok. Ahora sí saco la suma y voy a sacar la a subíndice j. Pongo llaves. Y voy a abrir paréntesis acá con j más b menos 1, y este x cuadrada con este menos 2 se va y me queda nada más xj más b, cierro paréntesis, más aquí x se va con x menos 1 y me quedaría j más b
b y todo esto multiplicado por x j más b más y este último término voy a tener esta por esta, ya saqué la, entonces me queda xj más b más 2 menos nu cuadrada x j más b. Muy bien. Y ahora, hacia mi conchita. Puedo eliminar paréntesis, lo voy a eliminar para que no sea tan feo. Esto sería j más b, j más b menos 1, xj más b, más j más b, xj más b, más xj más b más 2, menos nu cuadrada, xj más b. Muy bien. Ahora, puedo separar los términos que lleven el j más b más 2 y puedo renombrar el índice de la suma. Entonces voy a apuntar la idea anterior. Ok, entonces, escribir para acá. Renombrando índice de la suma. Okay, entonces vamos a separar el término que involucre xj más b más 2. Bien. Ok, bajo esto tantito y voy a escribir la suma es en 0 de a subíndice j x j más b más 2, este con pilla de acá, este lo voy a porque recuerden que esta de acá la tengo que considerar 0, pero bueno, entonces esta la voy a escribir como a subíndice 0 x2 más b más a subíndice 1 x, aquí es 2, como le estoy sumando este 2, aquí sería 3 más b para el término con 1. Entonces aquí nada más estoy diciendo que para j igual a 0, nada más tengo b más 2, ¿vale? Y luego para j igual a 1, esto sería 1 más 2, 3 más b aquí, vientos. Y así para a2 sería x4 más b, y así sigue la suma hasta, vamos a poner aquí el igual. Okay, voy a bajar un poquito la ventana. Okay. Entonces aquí tengo una suma y esta suma va a empezar en 2 hasta infinito a j menos 2 x j más b, y esto me permite transformar a 2 en, entonces, escribo la suma que empieza en 0 de, entonces vuelvo a subir, tengo j más b, voy a reescribirla toda con esta sustitución. Ok, para que no me haga bola.
Entonces, bueno, aquí siempre voy a tener, que acabo de borrar, una suma en 0. Y puedo sacar a los A's. Sí, los voy a sacar. A los A subíndices J. Abro llavecita. Voy a tener J más B. J más B menos 1. Por XJ más B. Más J más B. XJ más B. Menos nu cuadrada. X. Uy, se me fea. Nu cuadrada. X. J más B. Ok. Y esta tiene que ser igual a la suma. Esta sí es la que empieza en 2 de A menos A subíndice J X J más B más 2. Ok, entonces esto lo puedo reescribir como la suma infinita de A subíndice J. A ver, ¿qué puedo hacer? Puedo distribuir esta suma de acá. Ok, entonces de aquí voy a poder factorizar XJ más B de ambos lados y J más B. Entonces lo voy a poner XJ más B de y XJ más B. Y aquí voy a tener una suma, esta de acá, más el 1 que me va a sobrar de acá. Entonces voy a tener J más B menos 1 más el 1 que me sobra aquí a factorizar, más 1 y menos nu cuadrada XJ más B. Nice. Ok, y aquí vuelvo a poner A subíndice J, se va este 1 con este 1 y me quedaría XJ más B, J más B, y como se van estos unos me queda otro J más B, se multiplican, entonces lo elevo al cuadrado, menos nu cuadrada XJ más B. Muy bien, tengo de ambos lados un XJ, lo puedo factorizar. Voy a tener la J, XJ más B, abro paréntesis y voy a tener J más B, y voy al cuadrado menos un cuadrado. Y esto va a ser igual al lado derecho de esta primera expresión. Y esto sería menos la suma de A subíndice J X J más B más 2. Y si lo regreso, o sea, igualando a 0, tendría esta expresión. Tengo la suma infinita que empieza en 0 de A subíndice J X J más B de J más B al cuadrado menos 1 cuadrado más la suma. Siempre voy a poner el índice de la suma, pero recuerden que esta de acá no se escribe casi. Esta empieza en 2, como la definimos aquí arriba, como la definimos acá. Ok, entonces aquí empieza en 2, es una suma infinita de A subíndice J X J más B más 2, y todo esto lo igualamos a 0. Y a esta ecuación la voy a llamar 3. Muy bien. Ahora, esta serie de potencias la puedo hacer 0 idénticamente, o sea, puede anularse, cuando todos sus coeficientes, o sea, los A subíndices J sean 0. Y podemos obtener así la siguiente sucesión de ecuaciones. Entonces voy a apuntar lo anterior, o la idea anterior. Ok. Entonces vamos a obtener para J igual a 0,
índice 0 y x. Ok, x0 más b. Y aquí tendría únicamente b cuadrada menos 1 cuadrada. Este término, como empieza en 0, también es a0. Y se anula, entonces voy a tener b cuadrada menos 1 cuadrada para a sub índice 0. Y esta va a ser 0. Esta la voy a llamar 4. Y para j igual a 1, veo acá que sería a sub índice 1 multiplica a x sub índice j más b, y lo que está aquí adentro, que será la raíz, sería b cuadrada más 1. Entonces sería b cuadrada más 1 menos 1 cuadrada, todo esto por a sub índice 1 igual a 0. Esto va a llamar 5. Y aquí tendría para j mayor o igual a 2, tengo la expresión completa, j más b cuadrada, cuadrado ya todo el binomio, menos 1 cuadrada, y todo esto lo multiplica a sub índice j más a sub índice j menos 2, que es este término de acá. Y aquí me faltó especificar, perdón, la expresión 3 está mal. Me falta ponerle a j menos 2, que es el recorrido que teníamos acá. Entonces también me falta el menos 2. La definí completamente bien. También aquí. Perdón, porque empieza en 2. Aquí sí lo puse bien. Ok. Este subíndice me faltaba en todas estas. Sí, perdón. Ok, aquí ya, y aquí va, y esto va igual a 0. Y esto sería 6. Bien. Muy bien. Ahora, si asumimos que a sub índice 0 es diferente de 0, en 4 se necesita que, como ambos son cuadrados, entonces necesitamos trabajar un poco. No, bueno, b se iguala más menos 1, y vamos a considerar solo el caso cuando b es igual a 1. Ok, entonces 5 se reescribe como 1 más b cuadrado menos 1 cuadrada, y era a sub índice 1. Aquí j igual a 1, y bueno, esto tiene que ser igual a 0, pero vamos a desarrollar el binomio, y esto me quedaría b cuadrada más 2 veces b más 1 menos 1 cuadrada, todo esto por a sub índice 1, aquí la voy a dejar muy claro, pero esto es a sub índice 1
esta justo sea igual a 0, ¿cuál es el requisito? Entonces se requiere que a su índice 1 sea igual a 0. Y esto debe ocurrir excepto cuando si de acá despejo nu, me quedaría menos un medio, cuando nu sea igual a menos un medio. Ok. Pero aún así siempre es consistente si tomamos a 1 igual a 0. Entonces, aún así, es consistente tomar a su índice 1 igual a 0. Voy a escribir ahorita con para que sea un poquito más claro. Ok. Entonces 6. Vamos a sustituir B igual a nu. Me quedaría J más 2 J nu 2 nu cuadrada menos nu cuadrada a su índice J más a su índice J menos 2, y a esto lo voy a igualar a, se va nu cuadrada por nu cuadrada, me queda J más 2 J nu, y todo esto va por a su índice J más a, aquí no se ve tan claro que es menos 2, vamos a borrar J menos 2, y aquí sería más a J menos 2. Esto sería igual a 0. Ok, y ahora vamos a despejar a su índice J. Entonces, despejando a su índice J, tenemos menos igual a menos a su índice J menos 2, y todo esto de acá, que sería J más 2J nu, y esto tendría que ser igual a menos a su índice J menos 2, factorizo nada más de J, quedaría J por J más 2 nu, y a esto lo puedo también reescribir en términos de nu cuadrada. Entonces esto sería J menos 2 por J más nu, todo esto lo al cuadrado, menos nu cuadrado. Y a esta de acá la voy a llamar 7. Entonces, esto que acabamos de hacer es una fórmula de recursión. Entonces, esta es una fórmula de... Y por tanto podemos resolverla para todos los coeficientes. Vamos a tomar los coeficientes pares por el J menos 2. Entonces podemos resolverla para todos los coeficientes pares en términos de a su índice 0. Ok, entonces vamos a resolverla para los coeficientes pares en términos de a su índice 0. Ok,
Entonces podemos encontrar esta fórmula de recursión en general. Entonces, en general, un poquito, voy a escribir para el caso par. Vamos a cambiar el color para que sea un poquito más. Y aquí voy a tener para escribirlo en términos de una suma, recordemos la definición de la serie alternante. Entonces, si yo tengo el caso, voy a escribirlo con otro colorcito. Entonces, par es cuando tenemos el índice 2K y el impar cuando tenemos su índice 2K más 1. Entonces, ¿qué nos dice la serie alternante? Para el caso par voy a estar alternando, entonces me quedaría un menos 1 al índice K y en términos de A su índice 0. Ahora, si fuera en el caso impar, consideraría esta forma de acá, para que esto justo me diera la alternación entre los términos pares y los términos impares. Y como en este caso, pues justo tenemos los términos pares, comienzo con 2, paso 4, hasta 2K, y el siguiente término que sería 2 más 2 nu, y luego 4 más 2 nu, y así continúo hasta 2K más 2 nu. Este tiene que estar acá. Y esto lo puedo escribir como menos 1 acá, a su índice 0, entre todos estos términos de la serie. Los puedo ver como una distribución de la serie alternante. Eso tiene que ver con problemas de combinatoria. Entonces, si tengo un ordenamiento en donde ambas entradas se repiten, voy a obtener el llamado factorial. Entonces aquí voy a considerar el factorial del késimo término, 1 más nu, 2 más nu, K más nu. Que esto es de mi distribución binomial. Esto sería así, si son iguales, es n menos n. Esto es para un ordenamiento n. Tendría este caso, entonces si, esto es un paréntesis, si n igual a m, tendría n factorial entre, esto es factorial también, n factorial menos n factorial, y me queda n factorial entre 0 factorial, y esto es n factorial, que es toda la información de todos estos términos de la serie, que va del 2 al 4, todos los términos pares, para dejar solita a esta sucesión de las nus. Toda esta información está en el K factorial, y justo de esa expresión en factorial vamos a obtener un resultado muy importante. Entonces tengan todavía eso en mente. Pero bueno, de esta misma forma podemos obtener ahora los coeficientes impares. Entonces, entonces vamos a ver los términos impares en términos
procedimiento que hice, así todo esto que estuve haciendo, es posible por la condición de hasta acá arriba, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba. Esta condición. Si no cumplo esa condición, o sea, si no pertenece a los enteros negativos, o si pertenece a cualquier racional negativo, todos los números en esta expresión de acá, a esta la voy a llamar 8, por cierto, voy a llamar aquí 8. O sea, todos los términos en 8 estarían mal definidos. Entonces, todo lo anterior se cumple. En 8, solamente si no, vamos a decir que pertenece a los enteros positivos más el 0. Si es el otro caso, si no pertenece a los enteros negativos o a cualquier otro racional negativo, 8 está mal definida. Ok, y esto debido al factor 0 en el denominador. Entonces, si eso ocurre, no se obtiene una solución. Entonces, por eso esa condición de arriba, esta condición muy importante. Muy bien. Ahora, lo mismo si no es no entero. Entonces, vamos a escribirlo con este color. Si no es un número racional, notamos que para no, vamos a suponer que no solamente es racional, sino racional no positivo con n impar. La fórmula recursiva en 7 vamos a regresarnos un poquito. Okay, esa fórmula recursiva tendría un 0 en el denominador para j igual a n. Denominador para j igual a n. Y por tanto la derivación de las ecuaciones anteriores para a subíndice 1, subíndice 3, todos los términos impares iguales a 0 no funcionaría. Entonces, de ecuaciones para los términos impares no funciona. Por eso requerimos que sea un real, de preferencia entero, positivo. Entonces esto abre distintos casos para nu. Recuerden que la función de Bessel es de orden nu.
depende mucho de qué tipo de número sea. O sea, si consideramos que es entero positivo, ya acabamos. Si consideramos el caso, consideramos que sea real positivo. Si tomamos el caso en donde sea un entero negativo, o tenemos algunas singularidades en el caso que sea racional, y también en el caso que se puede ver en esos términos, ¿no? Que no solamente sea racional, o sea, que sea fraccionario, sino además menor que cero. Entonces ahí tenemos como que nuevas formas o formas distintas de la ecuación de Bessel. Okay. Ahora, si reescribimos la ecuación 7 en la forma original de 6, entonces vamos a revisarnos tantito. Entonces reescribimos a 7 como lo mencionamos en este caso para j mayor o igual que 0, obtenemos lo siguiente. Voy a escribir con... Okay, entonces para el caso de j igual a n, voy a tener 0 por a subíndice n, y esto va a ser a subíndice n menos 2, y como habíamos considerado que a subíndice n menos 2 es igual a 0, es consistente por ser par con a subíndice n igual a 0. Ahora, notemos que si se considera otro valor para a subíndice n, se puede obtener una solución diferente para la ecuación diferencial. ¿Vale? Entonces, vamos a resumir toda la construcción anterior. Entonces, en resumen, si se considera soluciones de la forma f de x igual a la suma de a subíndice 0 por la serie alternante x2 k más u tendría 2k factorial 1 más u 2 más u hasta k más u, y a esta la voy a llamar 9. Okay. Voy a sacar este subíndice de la suma, aquí la suma empieza en 0, entonces voy a considerar todo esto, y voy a tomar esto sería igual a 0 por la suma en 0 la
Entonces, estas van a ser soluciones de la ecuación de Bessel. Y estas soluciones, usualmente por esas condiciones que imponemos de que sean enteras, no negativas, les decimos que son las soluciones de primer tipo de la ecuación de Bessel. Ahora, para escoger la constante A0 y la... Bueno, es que sigo con la construcción, entonces lo voy a escribir. Ok, entonces, para escoger a la constante A, la lección estándar es la siguiente. Entonces aquí es A subíndice 0 que es 1 sobre les presento a la llamada función gamma. Ok, pero ¿quién es la función gamma? Recordemos ahí el comentario que... Uy, sí la dejé muy abajo. Bueno, ahorita la regreso. Recordemos por ahí el comentario en la expresión 8 que tenemos aquí en nuestro desarrollo, en nuestra relación de recurrencia para la construcción de los términos pares. Nos salía aquí este término, el cual lo podíamos ver como un ordenamiento. Esto es un poquito de combinatoria. Entonces, si lo que voy a ordenar son números naturales o enteros, defino así el llamado factorial. Y si quiero extender mi definición de factorial a cualquier otro conjunto de números, esta generalización va a estar contenida dentro de mi función gamma. Entonces, esa es la motivación. O sea, toda la información de los términos que me salen ahí en factorial se puede generalizar a cualquier campo por medio de la función gamma. Entonces, arriba estamos construyendo con términos que van a ser naturales y la función gamma me permite extender eso al campo de los números complejos. Entonces, como el factorial que recordamos que, bueno, así al menos yo lo recuerdo de mis clases de superior, que así lo habíamos definido a nuestro factorial. Pero este factorial que habíamos definido igual en superior 1 era para n que pertenecía a los enteros positivos. Entonces, a el factorial lo defino como el producto de todos los números enteros positivos. Desde 1 hasta n. Y esto pues será n factorial 1 por 2 hasta n menos 1 hasta n. Se puede ver como un gran producto, una gran multiplicación.
recurrencia del factorial, pero aquí la idea con la función gamma lo que voy a hacer es generalizarlo. ¿Puedo mencionar más sobre esto? Sí. Otra manera de ver al factorial, nada más como para recordarlo, es por medio de una relación de recurrencia. Entonces en esta relación voy a obtener que va a ser 1 si n es menor a 2 y va a ser n menos 1 por n si n menor que 1, en donde n positivos más el 0. Esto va a ser el dominio de la función y a su vez su imagen, y van a ser todo este producto que esté en los enteros positivos, y a este le voy a llamar una sucesión recurrente. Okay. De hecho, esta relación de recurrencia proviene de la definición que puse hasta arriba de ordenamiento. Otra manera de verlo, y ahí es cuando aparece esta formulita que puse acá arriba de ordenamiento, es si lo veo como el binomio de Newton. Entonces, si yo lo veo como el... Bueno, creo que lo voy a dejar. Creo que ustedes recuerdan eso. Por ahí es un coeficiente binomial, que es la que apunta acá arriba de cuando comencé a mencionar todas nuestras definiciones que teníamos ahí de factorial. Vale. Ahora vamos a extender esto. Entonces, si extendemos lo anterior, si extendemos y lo podemos extender sobre el plano complejo. Extender sobre el plano complejo sería C2. Voy a obtener la siguiente definición. Entonces, para todo n que sea real, y vamos a imponer la condición anterior, vamos a quitar los enteros negativos y si n es igual a z, esta vive en el plano complejo, y al plano complejo también le quitamos los enteros negativos. Quizá porque aquí le puse pero no, nada más es que son negativos, y defino así la función gamma. Esta va a ser gamma, voy a llamarla z de una vez, ya igualamos n y z, y sería z menos 1 factorial, o sea la misma definición de acá, esta z menos 1, y esta la puedo ver como una función analítica en el plano complejo y a esta la conozco como la integral de Euler de segundo orden. Okay. Y esta de acá es absolutamente convergente. Sucesión es absoluta. Y por supuesto es analítica y holomorfa y todo. Entonces es una muy buena función de variable compleja.
si integramos por partes, vamos a tener una propiedad muy importante de la función gamma. Entonces reescribo la integral de Euler de segundo tipo. Y a esta le voy a sumar la unidad. Reescribo t para quitarme el n. Aquí le puse n-1, tenía que ser z, perdón. z-1, ok. Y como le estoy aquí sumando 1, aquí también le sumo 1 y se va el 1, entonces me quedaría z-1 más 1 menos t dt. Entonces me queda integral de 0 a infinito dt a la z e a la menos t dt. Y ahora sí, integro por partes y voy a considerar para que se quede solita menos t a la derivada como zt a la z menos 1. Y su antiderivada sería menos t a la z. Menos, no, más, ok. Entonces voy a escribir esta de acá como el límite cuando vamos a llamar una delta tiende a 0. Esta también es la notación del Folland. Voy a poner la antiderivada de t menos t. Y vamos a evaluar de delta n, y así ya se lo chupó la bruja, y luego la integral, y ahora sí, la derivada de tz menos 1 y menos t de t, ok, y bueno, este término se lo chupó la bruja en efecto, y me va a quedar únicamente z que sale de la integral, de 0 a infinito de z menos 1 e menos t de t, y esta es la misma integral de segundo tipo de Euler, bueno, de segundo orden. Entonces esta expresión la puedo ver como z, o sea, esta z que sale, y esta es la misma integral de la función gamma. Entonces se puede concluir esta propiedad muy importante de la función gamma. Muy bien. Me baja este índice aquí. Ok, pero ¿qué nos quiere decir esta propiedad? Esta la voy a llamar... A ver en qué ecuación me queda, porque sí, voy a usar esa propiedad. 9. Vamos a llamar a esta 10. Esta la llamamos 10. ¿Qué nos dice esta propiedad? Que a la función gamma la puedo iterar. Eso es un resultado muy interesante. Entonces, lo que implica... ¿Dónde estoy? De nuevo. Espero que este color no sea muy chillante. Acá. Que la relación en 10 puede iterarse. Entonces puedo escribir la función gamma de z más 2, de z más 3, z más 4, bla bla bla. Y esta la voy a poder ver como z más 1 por gamma de z más 1, y aquí z más 2 por gamma de z más 2, y aquí z más 3 por la función gamma de z más 3.
gamma de z más k. Esto sería z más k menos 1, gamma de z más k menos 1. Y en consecuencia, gamma de z más n lo puedo ver como esta de acá. Si la pruebo ahora sí que por inducción o sobre inducción, me queda z por z más 1 hasta z más n menos 1, esta de acá, por gamma z. Ok, así que voy a terminar mi paréntesis del factorial. Dense cuenta que en esta última relación, en lo que es 10 y a esta que le voy a llamar 10.1, tenemos una forma que ya estuvimos viendo en la solución en series anterior. Entonces vamos a terminar este pequeño paréntesis de la función gamma. Y entonces, si se toma la función gamma de k más nu más 1 en nuestro problema original, vamos a utilizar esta propiedad 10 de iteración y nos va a quedar de la siguiente forma. Voy a tener k más nu hasta 1 más nu, gamma de nu más 1. Y por tanto, al escoger, entonces, por tanto, al escoger de esta manera a subíndice 0, f de x resulta y a esta f la voy a renombrar j, igual nada más es un cambio de notación tramposín. Esta es una suma infinita que empieza en 0 de la serie alternante, cuyo denominador va a contener toda la información de la iteración, k más nu más 1, de aquí es 2, de 2k más nu. Y ahora sí, esta es la llamada solución o función debe ser de primer tipo de orden. Okay. ¿Y qué podemos recapitular de lo anterior? Primero que la serie, perdón, aquí es 11, que la serie en 11 es absolutamente convergente para x igual a 0 cuando el coeficiente nu es real o en el caso trivial que sea igual que 0. Y esta j nu o función debe ser de primer tipo, tiene que estar acotada, entonces tiene que ser una sucesión de Cauchy, y al ser acotada tiende a 0 cuando x va a 0. Y además la parte real de esta nu tiene que ser mayor que 0, y esta se va perdiendo sentido cuando x se aproxima a 0. Entonces voy a apuntar todo lo anterior. Ok, y entonces absolutamente convergente cuando la parte real de nu es mayor que 0, o recuperamos el caso trivial. Ok, y j nu de x es real para x mayor que 0 y nu real.
las sucesiones de Cauchy. Entonces, si la sucesión es de Cauchy, tiene que estar acotada. Y si está acotada, cuando J nu tiende a 0, J nu tiende a 0 cuando X tiende a 0 es su condición de acotamiento. Y también por lo anterior, la parte real de nu es mayor que 0 y se rompe. No sé si eso sea correcto. Yo uso mucho esa manera de decirlo. No sé. En inglés lo escriben luego como false o... Sí, como que falla cuando X tiende a 0. Ok. ¿Y qué más? Ahora, si consideramos X, se puede considerar que es un número complejo. Entonces, si eso pasa, esa es otra condición. Ahora, si X es un número complejo, decimos que J nu es multivaluada. Y se obtienen otros casos de las soluciones para la ecuación de Bessel. Entonces, para que esté bien definida, se considera en el término ese misterioso, hay que escribir X medios como E a la nu logaritmo de X medios igual a X medios a la nu para menos pi. Recordamos que es un número complejo y tomamos la parte imaginaria del logaritmo de X entre 2 menor que pi. Muy bien. Ok, y bueno, volviendo al caso en donde nu sea un entero no negativo, entonces del caso cuando nu es un entero no negativo, y usando la propiedad del factorial, podemos reescribir J nu como la suma infinita de la serie alternante k factorial más k 2k más n para n del 0 a k. Ok, y también podemos notar de esta como manera de reescribir 11, que es, o sea, nada nuevo, solamente es una manera de reescribir 11. Si yo a esta expresión le quito la condición de que nu sea un entero no negativo, y si pertenece a los enteros negativos, aún 11 tiene sentido, pero no podemos llegar a ella con los métodos que estuvimos usando, por lo que ya comenté anteriormente. Y igual, o sea, si usamos el hecho, vamos a poner aquí, usando el hecho de que 1 entre gamma sea 0, o sea que tenemos una singularidad cuando z es igual a 0, menos 1, bla bla bla, y
es un entero negativo, se tiene que el denominador también cae en una singularidad. N más 1 igual a 0. Entonces el primer término en 11 se anula. Voy a escribir que se hace 0. Entonces voy a reescribir a J y como sustituyo a nu, voy a poner menos n de x. Esto es la suma infinita con k igual a n, la serie alternante, k factorial, k menos n factorial, x 2k menos n. Ok, y esto tendría que ser igual sustituyo 2j más n y esta lo voy a llamar 12 y esta que me quiere decir es que también hay una recurrencia para j a la menos n de x igual a menos 1 n y donde compensé el signo del denominador al colocar a 0 igual a 0. A 0 igual a 0. Ok, entonces notemos que se llegó a la expresión en 11. Regresar a 11. Ok, llegué a la expresión en 11 al poner b igual a nu en la fórmula recursiva que había definido aquí en 8. Bueno, en 8, recuerden 8, para no subir. Ok, entonces, y si por otro lado, o sea, no usando las mismas fórmulas, sino con el desarrollo anterior para 12, sustituyo a b igual a menos nu, obtengo esta expresión de acá, que va a ser 12. Entonces, j de menos n de x es j de menos nu de x. Y esta es otra solución de la ecuación de Bessel. Entonces la primera había sido cuando tenemos no negativo, la segunda es cuando es un entero negativo y a esa la llamamos la función de Bessel de segundo tipo. Entonces la de primer tipo ocurre de orden nu. Okay. Entonces la primer tipo ocurre, la primera solución de Bessel de orden nu ocurre cuando la condición es que ésta sea entero no negativo, y la segunda solución o la función de Bessel de segundo tipo la encontramos cuando imponemos la condición de que ésta sea negativa. Entonces vamos a escribir lo anterior. Ok, entonces cuando nu es no entero, ambas
escribir j nu de x como x nu, 2 nu, y la distribución gamma de nu más 1 y j nu de x menos nu, aquí es menos nu, entre 2 menos nu por la distribución gamma de menos nu más 1. Ok, y en este caso la solución general de la ecuación de Bessel es una combinación lineal de j nu y j menos nu por principio de superposición. Entonces, por principio de superposición, superposición. Entonces, en este caso, por principio de superposición, la solución es una combinación lineal. De j subíndice nu de x y j subíndice menos nu de x. ¿Tienes un minuto de descanso? Ok, espérame, perrito. Entonces aquí es j nu, j de menos nu. Y j de menos nu. Ok. Y ok, tenemos dos soluciones. Falta el último caso. Entonces, caso 3. Si nu es no entero, se obtienen las funciones de Bessel de segundo tipo, y a estas las llamamos y de nu. También se les conoce como función de Weber o Weber. Okay. Y estas van como coseno pi x entre el seno voy a mover esto un poquito, seno de nu pi. Y esta de acá es una combinación lineal de j nu y j menos nu de x. Y a esta la voy a llamar 13. Ahora ya nada más para terminar, observemos que como el coeficiente de j menos nu en 13 no es 0, podemos concluir que j nu y y nu son linealmente independientes. Ok, y justo como hay una independencia lineal entre las j nu y las y nu, estas se pueden utilizar como una base de soluciones para la ecuación de Bessel en
1. Y bueno, esta clase estuvo un poco larga porque tuve que mencionar algunas cosas interesantes que iban apareciendo ahí en la serie de potencias. Por hoy ahí le dejamos, al menos en esta parte de la ecuación de Bessel, y esperaría que en las siguientes clases mencionara un poquito sobre los usos, algo que ustedes ya estuvieron viendo en clase, de la ecuación de Bessel, resolver algunos de estos casos que probablemente estén en su examen, y si me da tiempo hablar un poquito de las relaciones de recurrencia, que tiene mucho que ver esto con los polinomios ortonormales. Entonces tengan mucho en mente estas propiedades de conjuntos ortonormales y de sucesiones de conjuntos ortonormales, tal que toda la información del espacio vectorial donde estemos trabajando en cierto intervalo dado están contenidas en estos conjuntos de elementos ortonormales. Entonces, bueno, nos veremos pronto.